Muy buena tarde, amable teleaudiencia del Canal 2 de Global TV. Nuevamente con ustedes en este programa Sus Derechos. Recuerden que también nos pueden ver en vivo y en directo en este mismo horario a través de la página web del canal www.canal2cali.com. Y si quieren, si lo desean, nos pueden seguir a través del Twitter en susderechos@yahoo.es o dejarnos también sus inquietudes a ese mismo correo. Les recordamos la mecánica del programa y es que finalizando se abre un espacio para que usted, amable televidente, si desea hacer una pregunta referente al tema del día de hoy, la haga al 558-5312. Sucede que las personas han estado llamando a las líneas de la oficina y como estamos acá, pues obviamente no hemos podido pues atenderle la llamada. Pero si desean dejar sus datos con la secretaria cuando llaman a la oficina, bien puedan, déjenlos que nosotros con mucho gusto les devolvemos la llamada. Bueno, antes de dar continuación con el programa, queremos volver a hacer mención al desaparecimiento del señor Gustavo Patiño, que mencionamos hace 15 días en el conversatorio antepasado. Doctor Mauricio, vamos a poner en pantalla nuevamente la fotografía del señor Gustavo, el padre de un compañero y colega, y queremos decirles nuevamente que hasta hoy ya lleva 20 días y no se sabe nada de su paradero. El señor Gustavo salió de su casa en el municipio de Cartago Valle el 21 de marzo, miércoles, abordó un taxi y no se ha sabido más de él, no hay llamadas. Se ha difundido por varios medios y hasta ahora sus familiares, amigos no saben nada. Les ruego el favor, es una persona adulto mayor, de pronto sí lo ven porque también buena parte de su vida la vivió aquí en Cali, puede ser que haya perdido la memoria y esté recorriendo o andando las calles aquí en Cali. Si por favor se dan cuenta a los números, doctor Mauricio nos lee por favor los números de celular que aparecen allí en la fotografía. Gracias. Buenas tardes, doctora Aidaluz, nuevamente buena tarde a toda la teleaudiencia en estos momentos que nos ve la señal en vivo del Canal 2. Rogamos por el pronto regreso del padre de nuestro colega y lo pueden llamar al 317-731-0923 o 314-654-7696. Hacemos votos porque regrese pronto al seno de la familia, a él y a todas las personas que se encuentran en estos momentos desaparecidas. Como lo mencionamos en nuestro conversatorio anterior, iniciamos un tema muy importante para la comunidad en general y más aquellos que en estos momentos están a punto de pensionarse, e hicimos referencia al Sistema General de Pensiones. Hablamos de unos antecedentes respecto a que antes de la expedición de la Ley 100, el Instituto de Seguros Sociales era el único que hacía el reconocimiento de este derecho a través de la expedición del decreto 3041 del 16 de diciembre del 67. En ese decreto se establecieron los requisitos que debían de cumplir aquellos trabajadores que empezaron a cotizar a través de este sistema. Ya con la expedición de la Ley 100 en el año 93 se establecieron dos regímenes que no lo podríamos mencionar que son complementarios, sino que es una participación de particulares dentro del sistema de pensiones y el Estado continuaba haciéndolo a través del Instituto de Seguros Sociales. En la expedición de esa ley se establecieron unos requisitos y con posterioridad ahora o en el conversatorio pasado hicimos también referencia respecto al surgimiento de Colpensiones, que va a ser la encargada de tramitar y de hacer el manejo de las pensiones de todos los pensionados del Instituto de Seguros Sociales. Sí, doctor Mauricio y televidentes. La Ley 100 lo que hizo fue crear el Sistema de Seguridad Social y dentro de ella el Sistema General de Pensiones. Pero esta Ley 100 lo que hizo es eliminar el papel del Estado que tiene en la prestación de los servicios de seguridad social y dejarlo al sector privado, digamos, privatizar las pensiones porque se creó el régimen de ahorro individual. También hemos mencionado desde que iniciamos este conversatorio del régimen de sistema de seguridad social en pensiones, es que ha habido reformas igual que lo ha habido en salud. Entonces la ley 797, que fue promulgada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien nos gobernó durante 2 periodos y gracias a Dios no fue sino hasta allí,
Hubo muchas reformas, entre ellas en el 2005 se incrementaron 50 semanas más para la persona poder pensionarse, y en el 2006 se fueron incrementando 25 semanas más hasta que lleguemos al 2013, al 30 de diciembre de 2013, y se completen las 1.300 semanas, porque ya sabemos que el régimen de transición va hasta el 2014. Más adelante precisaremos lo del régimen de transición cuando empecemos a hablar de lo que es el traslado, la movilidad entre los regímenes. Como lo hemos venido manifestando, coexisten los dos regímenes, o sea, el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es administrado por el Seguro Social, como lo manifestó el doctor Mauricio, que es el público, el de los trabajadores, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el de los ahorros individuales, el de la cuenta individual de cada persona. Esos dos coexisten independientemente. Y en el territorio colombiano es obligatorio que todos los trabajadores se encuentren vinculados al Sistema General de Pensiones, porque anteriormente había una ley, el decreto 1250, que establecía que aquellos trabajadores independientes que no tuviesen la capacidad suficiente para cotizar a pensión, o que sus ingresos no alcanzaran sino sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente, pues podían cotizar únicamente a la EPS y se abstenían de cotizar al fondo de pensiones. Pero ese decreto tuvo su vigencia hasta el 30 de noviembre del año 2011. Quiere decir que a partir del 1 de diciembre los trabajadores que ingresen nuevos al sistema tendrán que afiliarse obligatoriamente, los independientes, ¿no?, a salud y a pensión, porque ya sabemos que los dependientes deben estar vinculados a los 3 riesgos. Doctor Mauricio, cuando decimos que esos trabajadores deben cotizar a pensión, ¿sí?, es lo mismo cuando se trata de, o sea, un trabajador independiente, y como en salud, él también puede afiliarse en pensión individualmente o colectivamente, o cómo se maneja esto en tratándose de pensión. Muy buena pregunta, doctora Aidaluz, porque este es uno de los mayores interrogantes que tiene tanto los dependientes, no los dependientes, porque obviamente ellos efectúan libremente su escogencia, porque hay que ser claros respecto a eso. Es decir, el trabajador tiene la libre escogencia de bien sea que opte por el régimen de prima media o el de ahorro individual, pero la mayoría de trabajadores independientes desconocen o no, como usted lo mencionó, hasta noviembre del año pasado, solamente se permitía a aquellos independientes que podían hacerle como un pequeño esguince a la ley, que solamente hicieran sus cotizaciones respecto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero a partir de noviembre se ha hecho un poco más drástico el sistema y ha exigido que ya se efectúe la cotización al Sistema General en Pensiones. Para el caso particular de los dependientes, esto lo pueden hacer individualmente o a través de agremiaciones, es decir, ellos le indicarán a la agremiación a la cual se encuentren vinculados el fondo al cual van a hacer la cotización para su pensión, y será esta la que tramite a través del formulario que se diligencie y lo remitirá al fondo y para que se efectúen los respectivos aportes. Lo mismo ocurrirá si él hace los, digámosle, los abonos o cotizaciones de manera individual. Él lo podrá hacer libremente, indicando, eso sí, pues a través de un operador de la planilla, indicando a cuál fondo de pensiones lo va a hacer. Es decir, el independiente sabe que el 100% de esa cotización, que equivale a un ingreso base de cotización que es el 16%, lo tendrá que hacer solamente él, porque obviamente que cuando hay la mediación de un empleador, pues obviamente a él le corresponde un porcentaje del 12% y a él como trabajador le corresponde el 4%. Ahí sería bueno, doctora, precisarle cómo sería en el evento en que ya empiece a generarse las cotizaciones en el sistema, la movilidad que puedan efectuarse entre un sistema y otro, porque de eso hay muchos interrogantes. Hay, es decir, sendos fallos en los cuales se establecen que quienes estén vinculados o no al sistema de pensiones y lo hagan a través del Seguro Social tengan que hacerlo dentro de los últimos 10 años o no. Hay unos impedimentos, hay unos requisitos legales, y eso me parece importante informárselo a la comunidad que en este momento nos observan, doctora. Claro que sí. Como ya lo hemos manifestado desde el comienzo de este conversatorio, hemos dicho pues que lo que se ha buscado es fortalecer más el sistema financiero con el ahorro individual. También es cierto que la Ley 100 del 93 siempre ha pregonado la libre escogencia.
Entonces es voluntario del trabajador que se vincule bien al régimen solidario de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, o que se afilie al régimen de ahorro individual con solidaridad. La pregunta que hace el doctor Mauricio respecto del traslado de la movilidad es bien importante, porque cuando yo trabajador, llámeme independiente o dependiente, me voy a vincular del régimen, es decir, del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual, pues deben haber transcurrido, lo puedo hacer por una sola vez, pero cada 5 años, deben haber transcurrido 5 años. Pero si yo me voy a pasar de fondos privados, es decir, estoy, por ejemplo, en protección y me quiero pasar a ING o me quiero pasar a Colfondos o a cualquier fondo privado, opera la movilidad cada 6 meses. Entonces es muy importante recordar, 5 años, una sola vez cada 5 años del régimen de prima media al de ahorro individual, y entre fondos privados del régimen de ahorro individual cada 6 meses. Y volvemos a ser reiterativos, porque es importante que sepan que es voluntario, tan es voluntaria la afiliación a un fondo privado que la ley ha establecido también sanciones. En el artículo 271 se establece que hay sanciones para el empleador que arbitrariamente, sin contar con el consentimiento de ese trabajador, lo vincula a un fondo privado o al régimen de prima media sin su consentimiento. Allí debe mediar por escrito la voluntad de ese trabajador de afiliarse pues a un régimen determinado. Doctor Mauricio, yo sé que también cuando sea sin mala fe, digamos que no hay dolo aquí, pero de igual manera se vulneró digamos, esta voluntad de ese trabajador y se firma un formulario, le falsifican la firma, también podríamos hablar que allí se podría hablar de una denuncia penal, porque habría tipificado también una conducta de tipo punible, ¿es cierto o no, doctor Mauricio? Sí, habría que tener en cuenta que primero la ley establece y reza una libertad y una autonomía para cada individuo que decida en qué fondo de pensiones está. Si por algún error, no digámoslo de error, sino que de manera voluntaria el empleador, porque tiene alguna preferencia en particular con un fondo y evita que su empleado lo afilia, porque el empleado no tiene en cuenta o no revisa periódicamente dónde está efectuando esa cotización a ese fondo de pensiones, habría una conducta punible, habría una suplantación personal respecto a si la huella y la firma impuesta en el formulario corresponde a él. Pero esto, lo que hacemos mención es que esperemos que el empleador no incurra en estas faltas y tampoco el empleado deje al libre albedrío que decidan dónde va a ser el depósito de su ahorro. Es decir, hay que tener en cuenta que la pensión como tal se convierte en un ahorro. Si nosotros observamos el régimen de ahorro individual, como su nombre lo indica, es un ahorro que está haciendo el empleado para su futura pensión, y eso depende de unas condiciones que tiene establecida la ley. Lo mismo en el Instituto de Seguros Sociales, deben estar pendientes con su historia laboral, pidiendo pendientemente o observando cuántas semanas tiene cotizadas. Respecto a esto, doctora, sí es bueno precisar, porque en estos momentos la mayoría de televidentes pueden ser personas que tengan ya esa expectativa de una pensión, y hay que establecer que hay un régimen de transición, y ese régimen de transición hasta en nosotros los profesionales del derecho lleva una confusión, y a mí me parece importante establecer claramente qué es ese régimen de transición, porque uno lo escucha hablar, está contenido en la ley 100 en el artículo 36, pero hay unos que le dan una interpretación equívoca a ese régimen, y es importante tener en cuenta para aquellos en estos momentos que son afiliados al Instituto de Seguros Sociales. Bueno, es muy importante ese tema, porque ahora que estamos hablando del traslado, también hay unos requisitos cuando la ley ha establecido que yo me puedo trasladar cuando me falten menos de 10 años. O sea, yo estoy en un fondo privado pero quiero regresarme al Seguro Social, lo puedo hacer cuando me falten menos de 10 años. Pero hay un requisito, como toda regla tiene su excepción, entonces hay una condición, y es que si me faltaren menos de 10 años, tendría que cumplir las dos condiciones del régimen de transición. Entonces, por eso me parece importante su
su aclaración, doctor Mauricio, o puntualizar sobre este tema. Y el régimen de transición es lo que ha establecido el artículo 36 de la ley 100 del 93, es que si yo soy hombre y al 1 de abril del 94 tenía 40 o más años y 750 semanas cotizadas en cualquier tiempo, es decir, a partir del 1 de enero de 67, que es lo que ya establecimos, que fue cuando se creó el aporte tanto para trabajadores como para empleadores. Entonces, 750 semanas en cualquier tiempo, y si es mujer, 35 o más años al 1 de abril del 94, o 750 semanas. 750 semanas equivale a 15 años de semanas cotizadas, y es disyuntiva, o tiene la uno o tiene lo otro. Pero también es menester decir, aquí en este programa Sus Derechos, que ese régimen de transición pues se termina en el 2013, el 30 de diciembre, o sea que para el 2014 ya entramos, o sea, termina, y ya nosotros no vamos a hablar de 55 años las mujeres ni 60 años los hombres para pensionarnos, sino 57 las mujeres y 62 los hombres. Entonces, volviendo a lo del traslado, si yo, trabajador, no cumplo con ese requisito de los 10 años, o sea, me faltan menos de 10 y voy en contravía de las disposiciones normativas, si yo cumplo el régimen de transición en las dos condiciones, es decir, tengo los 35 o más años si soy mujer al 1 de abril del 94 y tengo las 750 semanas, o sea, ya son las dos cosas, entonces yo podría hacer el traslado, hacer la solicitud del traslado, pero eso requiere pues de un procedimiento, eso ya es pues sentarse, el profesional del derecho pues a elaborar los escritos, pero igual se puede hacer. Entonces, doctor Mauricio, ya con lo del régimen de transición, pues sigamos hablando ahorita de lo que es el aporte en fondo de pensión. Así como en salud, yo también tengo que hacerle una contribución al sistema, un aporte sobre mis salarios o sobre mi ingreso base de cotización. Doctor Mauricio, en pensión, ¿cuál es el aporte que yo tengo que hacerle al sistema de pensiones y en qué proporción cuando yo soy independiente y en qué proporción cuando yo soy trabajador dependiente? Bueno, hay que tener en cuenta que el sistema como tal, cuando se creó en el año 1993, lo que buscó fue tener un equilibrio entre empleado y empleador y como trabajador independiente al sistema, porque un sistema no subsiste sino financieramente. Teniendo en cuenta que la ley estableció unos porcentajes de cotización, se establece que el empleador para pensiones debe de cotizar sobre el 12%, es decir, debe aportar el 12% del ingreso base de cotización que genera su empleado, y el empleado le corresponde el 4%, es decir, estaríamos en una cotización del 16%. Para los trabajadores independientes, como su nombre lo indica, son independientes y deben de cotizar el 100%, es decir, ese esfuerzo es individual, ahí no hay quien le subvencione un porcentaje en particular o que tenga que asimilarse al 4% porque él no tiene empleador, es decir, él debe hacer la cotización sobre el 100% de ese ingreso base de cotización. Y aquí es bueno abrir un compás respecto a las cotizaciones. Hay que tener en cuenta que se generan muchos inconvenientes al momento de liquidar las pensiones que le van a corresponder a esos afiliados, porque hay unos que no tienen en cuenta esos cambios bruscos o incrementos súbitos, y en eso deben de ser muy rigurosos en cuanto a la cotización, es decir, el empleado no se debe marginar al saber exactamente cuánto está cotizando y cuál es su ingreso base de cotización, porque esto es proporcional, ¿no? De acuerdo a los ingresos y al número de cargos que tenga o de contratos que tenga, tengo que hacer cotizaciones al sistema, es decir, la fidelidad y obviamente además de la fidelidad, la sinceridad que debe tener el afiliado para este caso en particular, es decir, puede que uno juegue una mala pasada y en cuanto a las cotizaciones, pero eso con posterioridad se verá reflejado en la pensión que nos corresponda, bien sea en un régimen o en otro. Doctora, es particular tratar el tema de que, como en el sistema de seguridad social en salud, hay un régimen que es subsidiado, y cualquiera se preguntará, bueno, aquí todo es con dinero, con los aportes, y yo tengo trabajo, pero el que no tiene trabajo y tiene unas semanas cotizadas, tiene una edad mínima, ¿podría tener acceso a una pensión? ¿Quién le podría subvencionar eso que le hace falta a él? Sí, también como en pensiones existe el régimen subsidiado,
que está a cargo de Prosperar. Prosperar es una fiduciaria porque el Estado, a través de fiduciarias del sector público, pues que son solidarias, administran también ese aporte, pero a diferencia del Sisbén en salud, en el régimen subsidiado en pensiones, en el fondo que se maneja a través del Fondo de Solidaridad Pensional, aquí lo que se busca es hacer como las veces de empleador y contribuir con ese 75% restante para cotizar a pensión. ¿Sí? Entonces el independiente que sus ingresos no le alcanzan para pagar la totalidad del 100% de ese 16% que hay que contribuir a pensión, entonces pagará el 25% a través de Prosperar. En este momento, amable teleaudiencia, se hable la línea de participación al 558-5312. Si a bien lo tienen, para que hagan su pregunta. ¿Aló? Sí, buena tarde. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, resulta que yo le coticé desde el año 95 bajar un poquito al volumen del televisor? ¿Aló? Sí, ahí le escuchamos mejor. Yo le coticé desde el año 95 al 2009 a Porvenir. Yo me jubilé a los 50 años por cuenta del municipio de Santiago de Cali. ¿Me escucha? No. Yo le coticé desde el año hasta el 2009. Del 95 al 2009 a Porvenir, al a fondo Porvenir. privado. Sí, soy jubilado del municipio de Cali en el año 2009. Sí, señor. Entonces yo pasé una carta a Porvenir diciendo que qué pasaba con esos dineros. Ellos me dieron una carta diciendo que tenía no sé cuántas semanas y tenía 46 millones de pesos en plata. Sí. Resulta que al año vuelvo y me dicen que como el dólar baja, ya no hay 46 sino que hay 17. Esa plata mía, porque yo estoy recibiendo mi jubilación por parte del municipio de Santiago de Cali, ¿a dónde va a parar? ¿Qué se hace con esa plata? Sí, claro. Lo que sucede es que aquí en Colombia uno no puede ostentar dos pensiones, ¿cierto? ¿Sí me escucha? Sí, no se puede ostentar las dos, pero precisamente ese tema lo íbamos a tocar. Cuando yo estoy afiliado al régimen de seguridad social, al de los fondos privados, y al régimen del seguro social de prima media, al fondo público, y me voy a pasar a un fondo privado, pues eso se tramita en bonos pensionales. Entonces, ese bono pensional se lo pasan al fondo privado. Cuando yo me voy a pensionar, eso lo totalizan como en semanas cotizadas. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando a mí me van a pensionar, pues me tendrán en cuenta ese tiempo. Y si es a la inversa, si yo estoy en el régimen de ahorro individual, al de prima media, pues me enviarán todo el ahorro de mi cuenta individual más los rendimientos. Entonces, si usted ya está jubilado por Encali, como dice, ¿cierto?, por el municipio, pues ese dinero, lo más probable es que a usted se lo contabilizaron allí. Sí, habría que revisar su acto administrativo por medio del cual le concedieron la pensión y revisar cuántas semanas, mirar si el bono pensional se tuvo en cuenta allí, ¿sí? Y si no, pues hacer la petición. Me gustaría que de pronto usted nos dejara ver ese acto administrativo por medio del cual lo pensionaron o esa resolución y ya poder entrar pues como en materia a darle una respuesta pues más satisfactoria. Lo invitamos entonces que nos llame a la oficina y separe su cita y allá podemos pues puntualizar más sobre este tema porque yo sé que tiene muchas aristas. Bueno, el tiempo en televisión es corto, ya se abrió el espacio a la comunidad, les damos gracias a la atención que nos han prestado los televidentes de nuestro canal y a usted, doctora Aidaluz, por todas las explicaciones que nos ha brindado y esperamos el retorno del padre de nuestro colega. Muy amable, tengan buena tarde. Sí, muchas gracias a todos y estamos muy complacidos de estar en este programa y bueno, que nos sigan apoyando. Hasta una próxima oportunidad, gracias.